Buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión de comunicaciones de trasplante hepático que tengo el honor de moderar con mi compañero Miguel Ángel Suárez desde Málaga. Serán dos bloques de comunicaciones, las cuatro primeras y luego las tres últimas, y habrá comentarios y preguntas después de las cuatro y después de las tres. Miguel Ángel, comenta tú si quieres algún aspecto de esto. Bueno, muy bien, buenos días. Como comentaba el doctor Pardo, soy Miguel Ángel Suárez, cirujano del equipo de trasplante hepático de aquí de Málaga. Un cordial saludo, con el sentido de no tenerlo físicamente en proximidad, pero pues, con todo nuestro afecto y el deseo de que próximamente pueda ser una realidad. La sesión se organiza en dos bloques de 4, discusión, 3, discusión, comunicaciones y después de cada bloque se quedará abierto el turno de preguntas que, por favor, le rogamos a todos los presentes en la sala que participen usando el icono del lápiz que está en la aplicación del Congreso para que usen esa vía para presentar sus preguntas que ya el doctor Pardo y yo mismo estaremos encantados de hacerla llegar a los ponentes. Por lo demás, pues damos inicio a la sesión. Como sabemos, el hepatocarcinoma es un tumor con una incidencia creciente en las últimas décadas en el que la influencia de la hepatopatía de base limita las opciones terapéuticas de las que disponen los pacientes, de tal manera que un elevado porcentaje de los mismos no son candidatos a tratamiento curativo en el momento del diagnóstico. De entre los tratamientos curativos, la resección quirúrgica ofrece una supervivencia global a 5 años superior al 60%, pero que está agravada con una importante recidiva que alcanza el 70% a los 5 años. La ablación ofrece unos resultados similares a la resección quirúrgica, especialmente en aquellos nódulos con un diámetro inferior a 2 centímetros. Por el contrario, el trasplante, con los criterios de Milán, ofrece una supervivencia a 5 años de entre el 60 y el 80%, con una recidiva mucho menor, que se sitúa en torno al 15% a los 5 años. Estos buenos resultados han llevado a muchos grupos de trasplante a utilizar criterios expandidos, de entre los cuales los criterios Up-to-7 son los que cuentan con una mayor evidencia científica y validez externa, con unos resultados a 5 años de supervivencia global comparables a los criterios de Milán. Tanto es así que en el año 2019 la Sociedad Española de Trasplante Hepático recomendaba una expansión moderada de los criterios de Milán con el sistema Up-to-7 como guía, al mismo tiempo que ponía de relieve el valor del alfa-fetoproteína pretrasplante como marcador pronóstico. Así, valores elevados de alfa-fetoproteína pretrasplante se han relacionado con malos resultados a nivel de supervivencia global y libre de enfermedad, por lo que se ha incorporado a muchos sistemas y scores pronósticos. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que el trasplante hepático es el mejor tratamiento para la curación del hepatocarcinoma en pacientes con hipertensión portal. Sin embargo, la recurrencia sigue siendo una importante causa de pérdida del injerto y muerte del receptor. Además, la relativa escasez de donantes, especialmente en una situación de utilización de criterios expandidos, puede llevar a un aumento del tiempo en la lista de espera de los pacientes, con el consiguiente riesgo de progresión y dropout de la misma. Así pues, identificar previamente al trasplante a aquellos pacientes con menor riesgo de recurrencia permitiría seleccionar aquellos candidatos adecuados para el trasplante y, por tanto, optimizar el uso de los injertos disponibles. Las redes bayesianas son un tipo de modelo gráfico probabilístico, es decir, representaciones de dependencias de probabilidad entre variables aleatorias relacionadas entre sí mediante un grafo con el que pueden ver en la imagen, formado por nodos que representan variables y arcos que representan las dependencias probabilísticas entre dichas variables. Son de utilidad en el análisis de causalidad en situaciones con múltiples variables y posibles relaciones entre sí, y ofrecen muchas ventajas como es una representación sencilla e intuitiva de relaciones causales y pueden ayudar al cálculo de probabilidad multivariable en entornos complejos y a la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Así, el objetivo principal de este estudio es desarrollar un modelo predictivo basado en redes bayesianas para determinar la probabilidad de recurrencia posttrasplante de hepatocarcinoma utilizando exclusivamente variables preoperatorias de receptor, tumor y donante. Como objetivo secundario, tenemos comparar la calidad predictiva del modelo desarrollado mediante redes bayesianas frente a un modelo estándar de regresión logística. Se trata de un estudio retrospectivo y unicéntrico, con una muestra de receptores de trasplante del Hospital La Fe de Valencia en un periodo de 10 años, con un seguimiento de 5. Se incluyeron todos aquellos pacientes mayores de 18 años afectos de hepatocarcinoma y receptores de trasplante durante el periodo de estudio, excluyéndose a los pacientes menores de edad y aquellos pacientes en los que se había perdido el seguimiento en los primeros 2 años después del trasplante.
Para la elaboración del modelo, se generaron nuevas variables como producto de las originales de la base de datos de los pacientes del estudio. Estas nuevas variables se ordenaron según el test de independencia chi cuadrado con respecto a la variable objetivo recurrencia. Posteriormente, los datos del estudio se dividieron en dos subgrupos, entrenamiento y test, en una relación 75-25%, y estos grupos eran homogéneos y comparables. Y a partir de estos dos grupos se construyó el modelo de redes bayesianas que finalmente fue evaluado comparándolo con un modelo estándar de regresión logística. Durante el periodo de estudio, 326 pacientes fueron trasplantados en el Hospital La Fe por indicación de hepatocarcinoma, con una edad mediana en el momento del trasplante de 58 años y una mediana de tiempo en lista de espera de 136 días. La gran mayoría de los pacientes se encontraban dentro de los criterios de Milán en el momento del trasplante, y hasta un 11% de los pacientes experimentaron un downstaging a los criterios de Milán mediante las terapias previas antes del trasplante, que se aplicaron hasta un 74% de los pacientes, siendo la respuesta al tratamiento completa en un 34% de los pacientes, parcial en un 23% y estable en un 8%. Respecto a la supervivencia global, esta fue del 82,5% en el primer año post-trasplante, del 73,5% al tercer año y del 64,8% al quinto año. La recurrencia global fue del 15,64%, mientras que la supervivencia libre de enfermedad fue del 80,4% al año post-trasplante, del 68,5% a los 3 años post-trasplante y del 60,5% a los 5 años. Para la elaboración del modelo predictivo, en primer lugar se discretizaron las variables de la base de datos, según el test de independencia chi cuadrado, y se ordenaron según su dependencia con la variable objetivo recurrencia, seleccionándose aquellas con un p-valor menor de 0,1. De entre las seleccionadas, se utilizó aquella combinación que tuviera un área bajo la curva media máxima, obteniéndose un conjunto de 8 variables con un área bajo la curva de 0,732. Sin embargo, y ante la posibilidad de que pudiera existir interdependencia entre las variables originales, se decidió generar un nuevo set de variables como producto de estas iniciales, obteniéndose esta vez 171 variables, que se discretizaron y se ordenaron según el test de independencia chi cuadrado, obteniéndose esta vez 69 variables con un p-valor menor de 0,1. De nuevo, se seleccionó aquella combinación de variables que tuviera la máxima área bajo la curva media, obteniéndose un conjunto de 10 variables que obtuvo un área bajo la curva de 0,800 y que fueron las variables que se utilizaron para la elaboración del modelo predictivo de redes bayesianas. El modelo generado se basa en el grafo que pueden ver en pantalla y utiliza un conjunto de 10 variables, bien simples o bien aquellas obtenidas como producto de las originales, que se basa en información que está fácilmente disponible en la práctica clínica, como valores analíticos, alfa-fetoproteína, neutrófilos o linfocitos, el tiempo en lista de espera, el score de Child-Pugh, el número de lóbulos afectos o el diámetro del nódulo tumoral de mayor tamaño. Los pacientes del estudio se dividieron en dos subconjuntos homogéneos, entrenamiento y test, en una proporción de 75-25%. El modelo predictivo de redes bayesianas obtuvo un área bajo la curva de 0,855 para el subconjunto de entrenamiento y de 0,830 para el conjunto de test. La sensibilidad del modelo fue del 74,4%, mientras que la especificidad fue del 80,2%. Comparativamente, el modelo predictivo de regresión logística obtuvo un área bajo la curva de 0,776 para el subconjunto de entrenamiento y de 0,676 para el subconjunto de test, resultados notablemente inferiores al modelo predictivo de redes bayesianas. Finalmente, pretendemos que el modelo desarrollado se encuentre disponible en una interfaz informática web accesible para todos aquellos investigadores que lo deseen. Por tanto, es posible desarrollar un modelo predictivo de recurrencia post-trasplante del hepatocarcinoma basado exclusivamente en variables conocidas previamente al trasplante, utilizando redes bayesianas. El modelo diseñado posee una buena capacidad de discriminación entre recurrencia y no recurrencia con un área bajo la curva de 0,855. Además, este modelo tiene una capacidad de discriminación superior al modelo basado en regresión logística. Y los modelos y scores predictivos basados en inteligencia artificial son herramientas útiles con aplicación en la toma de decisiones clínicas. Hello, everyone. I would like to thank the meeting organizers for the opportunity to be with you today to share observations on our group's experience with 24-hour ex situ normothermic liver perfusion. Ex situ machine perfusion is rapidly expanding in clinical liver transplantation. However, there is very limited experience in extended perfusion of 24 hours or longer.
Most devices currently on the market are not designed for extended ex situ perfusion. Our objective was to perfuse livers 24 hours in order to optimize the technique and device for extended ex situ liver perfusion in a preclinical model. The device we used was the Devotion Liver 2000. This is a device that can perform perfusion at temperatures ranging from 4 to 37 degrees Celsius. It consists in 2 centrifugal pumps and 2 separate circuits, one for the hepatic artery, which is pulsatile, and one for the portal vein, which provides continuous flow. This is an example of the liver connected to the device. There's a liver receptacle. The perfusate flows freely from the liver into the receptacle, where from it is recovered by the 2 pump heads. There's an Android screen, which allows for user interface. There are also 2 ECMO oxygenators, which are approved for up to 5 to 7 days of use. There's also a heat exchanger and sample ports for bile and for the perfusate. This is the liver connected to the device. It is cannulated via the abdominal aorta to perfuse the hepatic artery, the bile duct, and the portal vein. In our experiments, we used 12 pig blood donors in addition to 12 pig liver and blood donors. Livers were recovered from the liver donors after exsanguination and prepared on the back table. The machine perfusion device was primed with blood, bicarbonate, calcium chloride, heparin, and antibiotics. During perfusion, nutrition, trace elements, multivitamins, and insulin or glucose, as well as heparin, were given. Antibiotics were redosed at 12 hours. In the first 6 experiments, we performed a partial perfusate exchange at 12 hours, removing approximately a liter of the perfusate and replacing it with fresh whole blood. In the last 3 experiments, we added bile salts to the perfusion as well. These figures provide a representative evolution of hemodynamic parameters during NMP over the course of 24 hours. Hepatic artery flow is stable and in the physiological range, as was pressure. Portal vein flow tended to increase throughout perfusion, and pressures were relatively stable and physiological as well. These pictures demonstrate a liver after 24 hours of normothermic machine perfusion. In spite of some superficial pressure markings, the liver looks relatively well. It has a normal consistency and color. However, we did observe some increase in liver graft weight after 24 hours, in some cases more than others. There were some cases as well in which there was considerable interstitial and periportal edema. Transaminases rose initially in some cases, but then remained relatively stable throughout 24 hours of machine perfusion. We did not observe a progressive transaminase rise. There was some decrease after the partial perfusate exchange. However, there was actually cases without perfusate exchange in which transaminases declined slightly. Urea levels, however, increased progressively, even in spite of the perfusate exchange that occurred in some cases at 12 hours. Bile was produced throughout the experiments, and bile production increased progressively. We did observe some increase in bile production in terms of quantity when bile salts were given, that is taurocholic acid. However, the quality of the bile that was produced didn't change or was unchanged regardless of bile salt use. Glucose, which is supposed to be cleared and not secreted into the bile, decreased rapidly to undetectable levels. The pH also remained above 7.5 in most all cases. This is good and reflects that bicarbonate was being actively secreted into the bile, reflecting normal cholangiocellular function. To conclude, 24 hours of ex situ normothermic liver machine perfusion is feasible. We observed
stable or progressively rising flows in the hepatic artery and the portal vein. Transaminases did increase slightly, and at least initially, but were overall relatively stable. Urea levels, however, continued to increase throughout the perfusion period, even in spite of partial perfusate exchange. Bile production was continuous and did improve in quantity with bile salts, but not in quality. We also hypothesized that for future experiments, concomitant hemodialysis might help avoid increasing levels of urea and other metabolic waste products not cleared by the liver, as well as some level of interstitial edema. I'd like to thank you very much for your time. Hola, soy Gemma Vázquez, internista formada en el Hospital Puerta de Hierro. En este trabajo vamos a hablar sobre las manifestaciones extrahepáticas que presentan los pacientes trasplantados hepáticos por hepatopatías de origen autoinmune. En cuanto a los objetivos, lo primero es hacer un análisis descriptivo para ver cuáles son las manifestaciones extrahepáticas que presentan estos pacientes y, en segundo lugar, ver si éstas se asocian con la supervivencia tanto global como libre de recidiva. En cuanto a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, veremos cómo evoluciona esta de forma previa y de forma posterior al trasplante hepático. Se trata de un estudio retrospectivo de los pacientes trasplantados hepáticos por patologías hepáticas autoinmunes desde 1984 hasta 2016 para asegurar así un seguimiento posterior de al menos 2 años que dé tiempo a evolucionar y a manifestarse a las patologías extrahepáticas. En cuanto a los resultados, lo primero que vamos a hacer es el análisis descriptivo. Como vemos, las enfermedades hepáticas autoinmunes representan una causa poco frecuente de trasplante hepático. Del total de pacientes trasplantados en Puerta de Hierro, que son 835, únicamente fueron 68 los que fueron trasplantados por causas autoinmunes, representando así un 8% sobre el total. En la frecuencia de las patologías hepáticas autoinmunes, claramente es la colangitis biliar primaria la patología más frecuente, con un 57,3%, seguida por la hepatitis autoinmune y el síndrome de solapamiento, con un 28%, y por último la colangitis esclerosante primaria, con un 17,6%. En cuanto a las características basales de nuestros pacientes, vemos que predominan claramente en el sexo femenino, con un 82,4% de mujeres frente a un 17,6% de hombres. Disgregado por patologías, en el único en el cual toma algo de protagonismo el sexo masculino es en la colangitis esclerosante primaria, donde aparece en un 50% de nuestros pacientes. En cuanto a la edad media al realizar el trasplante hepático, de forma global fue de 37 años. Y si vemos disgregado por patología, vemos que los pacientes con hepatitis autoinmune y síndrome de solapamiento y los pacientes con colangitis esclerosante primaria son algo más jóvenes que los pacientes con colangitis biliar primaria, que presentan una edad al trasplante mayor, con una media de 43,6 años. En cuanto al valor medio del MEL previo al trasplante fue de 17, siendo muy similar en los pacientes con colangitis esclerosante primaria y colangitis biliar primaria, con un valor de 15,8 y algo mayor en los pacientes con hepatitis autoinmune y síndrome de solapamiento, con una media de 19,25. En cuanto a las manifestaciones autoinmunes extrahepáticas, vemos que hasta 27 pacientes de nuestra muestra, lo que representa un 39%, presentaron algún tipo de manifestación. Son los pacientes con colangitis esclerosante primaria los que más, con un 100% de los casos. Le siguen la hepatitis autoinmune y el síndrome de solapamiento. Y por último, los pacientes que menos manifestaciones extrahepáticas presentan son los pacientes con colangitis biliar primaria. De todas las manifestaciones extrahepáticas, la más frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo la colitis ulcerosa mucho más frecuente que la enfermedad de Crohn. Y además, esta patología, la enfermedad inflamatoria intestinal, apareció sobre todo en pacientes con colangitis esclerosante primaria. Le siguen en frecuencia el síndrome de Sjögren y la enfermedad tiroidea autoinmune. El resto de patologías que aparecen ahí reflejadas aparecen con una frecuencia muy baja. En esta tabla podemos ver disgregados las manifestaciones extrahepáticas en función de la patología hepática autoinmune. Como vemos en la hepatitis autoinmune y el síndrome de solapamiento, solamente 6 pacientes presentaron patología extrahepática, representando así un 36%, en los cuales lo más frecuente fue la enfermedad inflamatoria intestinal, con 2 casos, siendo ambos casos
correspondientes con colitis ulcerosa. Se presentó un único caso de síndrome de Sjögren, otro de colagenosis ANA positivo, otro de espondilitis anquilosante y otro de púrpura trombocitopénica autoinmune. Los pacientes con colangitis esclerosante primaria presentaron en el 100% de los casos alguna manifestación extrahepática, siendo la enfermedad inflamatoria intestinal la más frecuente, con 10 de los 12 casos, representando un 83%, siendo la colitis ulcerosa la más frecuente con 6 casos. Encontramos 2 casos de enfermedad de Crohn y otros 2 casos de enfermedad inflamatoria intestinal, en los cuales no se llegó a un diagnóstico concluyente ni para enfermedad de Crohn ni para colitis ulcerosa. Se presentó un único caso de patología tiroidea y otro caso de artritis reumatoide. Y por último, los pacientes con colangitis biliar primaria, solamente 9, que representan un 23% sobre el total de pacientes con colangitis biliar primaria, presentaron algún tipo de manifestación, siendo la más frecuente el síndrome de Sjögren, seguida por la patología tiroidea autoinmune, y un único caso de fibrosis pulmonar y otro de síndrome de Crest vitíligo. Centrándonos ahora en la enfermedad inflamatoria intestinal, vemos que de todos los pacientes, 12 presentaban este tipo de patología, siendo 8 correspondientes con colitis ulcerosa, 6 en pacientes con CEP y 2 en pacientes con hepatitis autoinmune y solapamiento. Solo 2 presentaron enfermedad de Crohn, ambos casos en pacientes con colangitis esclerosante, y otros 2 pacientes, como ya hemos dicho, una enfermedad inflamatoria sin un diagnóstico concluyente, ambos también en la colangitis esclerosante. De los 12 pacientes, 7 ya presentaban enfermedad inflamatoria antes del trasplante y 5 la desarrollaron de nuevo después del trasplante. De los 7 que ya la tenían previa al trasplante, 3 de ellos, la enfermedad inflamatoria intestinal entró en remisión después del trasplante y en los 4 restantes siguieron existiendo brotes de actividad. En 3 de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, todos pacientes con colangitis esclerosante primaria, fue necesaria la colectomía por mala evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ninguno de nuestros pacientes desarrolló cáncer de colon durante el periodo de seguimiento. En el análisis de supervivencia según la enfermedad inflamatoria intestinal, en el análisis global no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que sí presentaban enfermedad inflamatoria intestinal frente a los que no, y en concreto en los pacientes con colangitis esclerosante primaria tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia. Tampoco se encontraron diferencias en cuanto al momento de aparición de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el único ítem en el que sí encontramos diferencias estadísticamente significativas fue a favor de los pacientes que habían precisado una colectomía previa al trasplante, que tenían una mayor supervivencia frente a los que no. Como conclusiones, vemos que las enfermedades hepáticas de origen autoinmune son una causa poco frecuente de trasplante hepático, que las manifestaciones extrahepáticas más frecuentes es la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo sobre todo en pacientes con colangitis esclerosante primaria, y que dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal la colitis ulcerosa es la más frecuente. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan un curso tórpido post-trasplante, pero no impactó sobre la supervivencia, y que la cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal previa al trasplante mejora de forma estadísticamente significativa la supervivencia de los pacientes. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Miguel Amaral Neiva, soy nefrólogo en Córdoba y el trabajo que os traigo hoy tiene por título una pregunta. Si tiene el trasplante simultáneo hígado-riñón un efecto protector sobre el rechazo humoral crónico del injerto renal. Y para contestar esta pregunta hemos analizado la experiencia que tenemos en nuestro centro. A modo de introducción, el primer trasplante combinado hígado-riñón se realizó en Austria en el 83. Llegó a España en el 87, se realizó en el 12 de octubre. En el 90 llegó a Andalucía, se realizó en el hospital donde yo me formé, en el Reina Sofía de Córdoba. Y en el 97 otro hito fue la realización del primer trasplante triple hígado-páncreas-riñón de Europa, que también se realizó en el Reina Sofía de Córdoba. En la evolución de los trasplantes hígado-riñón a lo largo de la historia, uno de los hitos más importantes tuvo lugar en el 2002, cuando se introdujo la escala MELD, que empleaba la función renal como un criterio para el trasplante combinado, aumentando así el acceso de estos pacientes al trasplante. La escala MELD, como conoceréis, es un sistema de puntuación que mide la severidad de la enfermedad hepática crónica y que posteriormente se halló útil para determinar el pronóstico y así priorizar a los pacientes en lista de espera de trasplante. Su introducción hizo priorizar sobre todo
el trasplante combinado simultáneo respecto al secuencial, que es lo que podemos ver en esta gráfica. De esta forma, al ganar peso el trasplante simultáneo hígado-riñón, se analizó la diferencia en la supervivencia que había entre los pacientes que habían recibido un trasplante simultáneo y los que recibían un trasplante secuencial. Así, en este trabajo del 2012 se demuestra una mayor supervivencia al trasplante simultáneo respecto al secuencial, incluso superponible al del hepático aislado. Lo que lo diferencia el trasplante simultáneo del secuencial es que en el simultáneo ambos órganos proceden del mismo donante, lo cual les podría aportar ventajas inmunológicas frente al secuencial. Para intentar explicar estas diferencias en supervivencia, se hicieron varios trabajos analizando los datos y dando una serie de hipótesis. Uno de ellos, este trabajo de Simpson, que lo publicó en el 2006. Así, dentro de los mecanismos propuestos, sugiere que los linfocitos T se pueden neutralizar por antígenos que produce el injerto hepático. También propone que los anticuerpos preformados se pueden eliminar en las células de Kupffer del injerto hepático y además introduce el quimerismo hematopoyético como un posible responsable de esta inmunoprotección, de forma que hay células madres del donante que migran a los órganos linfoides y hematopoyéticos y generan así tolerancia, ya que células del receptor conviven con las células del donante. Así, nos propusimos analizar los resultados de nuestra serie. Quisimos analizar la supervivencia del injerto renal en pacientes que recibieron trasplante simultáneo hígado-riñón y analizar aspectos inmunológicos del trasplante hepatorrenal, como el aclaramiento de anticuerpos preformados, la aparición de anticuerpos de nuevo post-trasplante o el efecto que estos anticuerpos antiespecíficos tienen sobre la función del injerto y la supervivencia global del paciente. Para llevar a cabo este trabajo, hicimos un estudio retrospectivo de nuestra serie, del 90 al 2019, donde analizamos variables demográficas, la etiología de las distintas enfermedades, la presencia de anticuerpos pre-trasplante y post, incidencia de rechazo del injerto y la supervivencia tanto del injerto como del paciente. El análisis de supervivencia lo hicimos mediante Kaplan-Meier y empleamos el SPSS la versión 15. Empezando por las características demográficas, tenemos una serie de 32 pacientes, la mayoría varones, con edad media los adultos de 49 años, donde hay que destacar que 3 de los 32 pacientes son en realidad trasplantes simultáneos hígado-páncreas-riñón, y 6 de estos pacientes habían tenido un injerto renal previo. En la patología del fallo hepático, la causa predominante fue la viral, seguida la anólica en los varones, y en las mujeres la viral, seguida a partes iguales por la poliquistosis, la hiperosaluria y la causa criptogenética. En cuanto a la etiología de la insuficiencia renal, se trata de una población clásicamente infradiagnosticada, tanto por las comorbilidades que presentan que dificultan la realización de la biopsia renal. Así, en los varones predomina la etiología no filiada, seguida de la glomerulonefritis, y en las mujeres predomina la etiología no filiada, acompañada de la diabética. En cuanto a la presencia de citotóxicos pretrasplante, en el 44% no disponíamos de datos pretrasplante, el 40% sí que se confirmó la ausencia de citotóxicos y 5 pacientes, un 16%, sí que presentaban anticuerpos preformados. 3 de estos pacientes, los anticuerpos que presentaban se aclararon en los siguientes meses post-trasplante y solo uno mantuvo el mismo perfil de citotóxicos. Y 2 de estos pacientes sí que se trasplantaron con anticuerpos donante específicos. No obstante, hay que destacar que estos 2 pacientes que se trasplantaron con anticuerpos donante específicos preformados los aclararon al 100% en los meses post-trasplante. Y en cuanto al desarrollo de citotóxicos post-trasplante, el 91% no desarrollaron anticuerpos de nuevo, pero 3 pacientes, un 9%, sí que lo hicieron. 2 de ellos eran pacientes que previamente no habían estado sensibilizados, desarrollaron uno un clase 1 y otro un clase 2, pero el que desarrolló el clase 2 se aclaró bastante rápido, y un paciente que sí que estaba sensibilizado previamente, que desarrolló un nuevo anticuerpo donante específico de clase 2, pero en ninguno de estos 3 pacientes que hicieron anticuerpos de nuevo se observó un rechazo humoral clínico asociado. Sí que hay que destacar que en nuestra serie una paciente se trasplantó con una prueba cruzada positiva e hizo un rechazo hiperagudo de ambos injertos, recibiendo un segundo injerto hepático a las 48 horas y precisando trasplantectomía del injerto renal. Lo que es curioso de este caso es que en estas 48 horas que el injerto hepático estuvo implantado, se llevó a cabo un aclaramiento completo de todos los DSA pretrasplante que presentaba,
manteniéndose negativizados en el post-trasplante de la paciente. En cuanto a la supervivencia, excluyendo 3 éxitos que se produjeron en los primeros 90 días por complicaciones relacionadas con la intervención quirúrgica, el 55% de los pacientes portan en la actualidad un injerto funcionante. 6 pacientes han perdido el injerto, no obstante, solo 2 de estas pérdidas fueron tardías, siendo que 4 de ellas fueron pérdidas precoces por causas vasculares. Y 7 pacientes, un 24% de nuestra serie, falleció con injerto funcionante. En cuanto a la supervivencia del injerto renal, la supervivencia sin censurar a los 5 años del 61% y a los 10 y 15 años del 52%. Y la supervivencia censurada es de 87% a los 5 y 15 años y del 58% a los 20 años. Y en cuanto a la supervivencia del paciente, en nuestra serie observamos una supervivencia a los 5 años del 70%, a los 15 años del 53% y a los 25 años una supervivencia del 42%. Así, como conclusión de nuestro trabajo, en nuestra serie se ha producido una neutralización completa de los DSA preformados. A pesar de que algunos pacientes desarrollaron anticuerpos antiespecíficos de novo, estos no influyeron en la función de ninguno de los injertos. Esta baja incidencia de anticuerpos de novo y el hecho de que no repercutan sobre la función del injerto viene a apoyar el mecanismo inmunoprotector que tiene el injerto hepático sobre el renal, como ya se había propuesto en otros trabajos. Y así, el trasplante combinado simultáneo hígado-riñón es la mejor alternativa para pacientes con una enfermedad hepática terminal y disfunción renal concomitante. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, acabamos de terminar el primer bloque de comunicaciones de esta interesantísima sesión. En primer lugar, pues bueno, expresar seguro que pienso al mismo doctor Pablo, felicitación a todos los ponentes por sus magníficos trabajos, magníficas presentaciones, y luego invitar a sí mismo a los compañeros que participan en el segundo bloque de comunicaciones a que puedan entrar en cualquier momento en la discusión de las que vamos a iniciar ahora. Voy a revisar el correo por si el doctor Pardo mientras quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algún... Si tenemos preguntas de la audiencia. Por ahora no se ven. Bueno, pues yo comentar un poco por orden, ¿no? Sí, quizás. Comentar la comunicación de Rafa, que me pareció muy interesante, pero mi pregunta es si esto nos puede llevar a rechazar pacientes basados en las redes cuando las diferencias en supervivencia tampoco parecían tan destacables, ¿no? Da la impresión de que es un poco precoz pensar en rechazar pacientes para trasplante con hepatocarcinoma por estas redes, ¿no, Rafa? No, bueno, en principio el objetivo es optimizar, no rechazar, incluso no ser restrictivos con los criterios, no ceñirnos a los criterios, sino incluso con criterios expandidos y refinar y no quedarnos en el tamaño sino utilizando todas las armas o toda la información que nos ofrece el comportamiento tumoral con respecto a la respuesta fundamentalmente a las terapias puente y a las terapias de downstaging pretrasplante y combinando todo eso y alfa-fetoproteína, no rechazar pacientes, sino al contrario, digamos que optimizar y seleccionar aquellos que haya una supervivencia libre de enfermedad o una probabilidad de recurrencia menor. El objetivo no es ni mucho menos rechazar pacientes, claro. Simplemente la optimización. En España, afortunadamente, la escasez de donantes es relativa, pero no es una situación que sea extrapolable a otros entornos, desgraciadamente, pero vaya, el objetivo no ni mucho menos es rechazar, sino ya digo, optimizar pacientes. De acuerdo. Rafa, en relación, yo por eso no sé si me habéis visto mientras en el resumen que enviaste el gráfico de las variables que le he visto haciendo una fotografía. Me he puesto mientras lo presentaba a hacer fotos porque lo he ampliado porque me interesaba.
conocer cuáles son las variables que el modelo predice, ¿no? Quizá hay que entender que el camino que se abre es interesantísimo, pero quizá echo de menos información en relación con lo que luego la anatomía patológica puede decir. Claro. Hace muchísimos años, era otro momento de las técnicas de imagen, ¿no? Pero nuestro grupo hizo un trabajo muy interesante en el que demostraba cuánto de error hay entre la estadificación por imagen y las piezas de anatomía patológica, ¿no? Hoy día ese diagnóstico está mucho más fino y entiendo que hay datos de receptor de posible receptor que se pueden tener en cuenta, ¿no? Y luego, pues bueno, alguna reflexión sería el donante cómo entra en esto, es decir, la red bayesiana nos va a llevar también a decir que identificar riesgos en el donante. Y luego, y ya por darte el turno de palabra, quizás tú que invitabas, dice, va a haber una app o un acceso a grupos que puedan tener interés. Quizás el primer paso sería que vosotros mismos, ¿no? De manera prospectiva, además un centro con vuestro volumen, vierais si realmente pues, los datos mirando hacia atrás se pueden emplear hacia adelante. No sé, ¿cuáles son vuestras vías de crecimiento en este sentido? Bueno, en primer lugar, ya digo, dado que en ese sentido el modelo es restrictivo porque intentamos utilizar solo la información que esté disponible antes del trasplante hepático, es decir, para que en ese sentido la aplicación o la potencial aplicación sea lo más real posible. La única información de la que disponemos o de la que se puede disponer, diríamos, sería la edad, y es la única variable que se ha considerado. Con respecto a los datos de anatomía patológica, pues ocurre algo más o menos similar. Efectivamente, una ventaja de estos modelos es que se pueden refinar todo lo que queramos, y en ese sentido pues se abre otra potencial vía de investigación si añadimos al modelo pues, los datos disponibles post-trasplante, el porcentaje de necrosis tumoral, etcétera, todos los que queramos añadir. Y finalmente, con respecto al test, digamos, o a la potencial evaluación del modelo, efectivamente estos datos son preliminares y la intención es utilizarlos o implementar aún más el desarrollo de la red con datos de pacientes trasplantados a posteriores que sirvan tanto como test como refinamiento, porque este tipo de sistemas a más información pues funcionan mejor, y esa es nuestra intención, y estamos en ello, y en breve tendremos resultados y espero que nos podamos ver en algún otro congreso, tanto bien sea virtual o bien sea presencial. Espero que presencial por el bien de todos, y poder compartir datos y abrir e invitar a todo a participar, por supuesto. Muchísimas gracias, Rafa. Fernando, si te parece, damos una primera vuelta en estas 4, ¿verdad? Por no agotar el tiempo con Rafa y seguimos más adelante. Yo, en relación con la presentación del doctor Heimer, pues bueno, en primer lugar, para mí es un placer poder saludar en persona física, conocer a Amelia, porque, pues bueno, y felicitarla y agradecerle pues su trabajo para la creación de estos papers con tantísimo impacto, con tantísima información. Hay mucho trabajo después de conseguir artículos de esta calidad científica. Enhorabuena a ti, enhorabuena por el grupo al que representa en la actualidad y por tener un mentor como el doctor Constantino Fondevila, realmente líder, y como ayer se decía en la sesión de donante a corazón parado, pues realmente pionero en este mundo. Así que, Amelia, un placer conocerte, enhorabuena por tu trabajo, felicidades. Y me vas a permitir que reconozca que por supuesto, me supera muchísimo en esto, pero por cortesía, pues bueno, he buscado algo de literatura, y para que me puedas ilustrar, pues, no sé, por ejemplo, he leído que hay perfusatos que están muy enriquecidos en transaminasa, discúlpame mi ignorancia, como test también en cuanto para ver la calidad del hígado que se está manteniendo. He visto que hay distintos tipos de perfusatos, vosotros habéis usado el que indica en el trabajo. No sé,
próximos proyectos. Luego, felicitar por las alianzas, ¿no? Veo que los coautores son el grupo de los compañeros chinos, probablemente, imagino que son los que dan el soporte tecnológico a todo esto. Y bueno, quiero ilustrar un poquito cuáles son los siguientes pasos. Y no sé si hay previsto a lo mejor explorar esta técnica con hígados humanos, a lo mejor de donante tipo 2, como decía ayer el doctor Miñambre en una de las mesas que no se usa, que nos ilustres un poquito y nada, muchísimas gracias, Amelia. Gracias a todos por la oportunidad para estar aquí hoy. Siento un poco el retraso, hemos tenido 2 donantes ayer y llegó un poco tarde hoy, pero bueno, a ver, yo creo que nuestro grupo lleva trabajando muchos años con estos dispositivos, ya más de 15, y no sé si es afortunadamente, desafortunadamente en España, realmente con la cantidad de donantes que tenemos, no vemos tanta necesidad para aplicar estas técnicas en los donantes habituales. Sí que lo que comentaste, tal vez las asistolias no controladas tiene más sentido porque son órganos mucho más marginales, pero de momento con el COVID tampoco lo estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo sobre todo es investigar e intentar aumentar los tiempos de perfusión, porque mucho de lo que se ha hecho hasta ahora han sido tiempos relativamente cortos y la idea nuestra es intentar crear una máquina que te permite hacer una perfusión ya de muchos más días y de poder no solamente probar, sino mejorar también la calidad de los injertos, pero eso es bastante complicado. Entonces, he hecho el primer paso para ya tener la máquina y aparte hemos hecho varios experimentos en cerdos y sí, obviamente el paso siguiente sería con hígados descartados, pero también vamos a hacer trasplantes de los injertos para ver que realmente la viabilidad sea verdadera, por decir algo, porque una cosa es la perfusión en máquina y otra cosa es el trasplante, que es la prueba de algodón, si el hígado funciona o no. Entonces, estamos ahora haciendo experimentos con una máquina de diálisis, porque tal como han ido los experimentos no parece que será la manera más adecuada para conseguir una viabilidad de transplantabilidad adecuada de esos injertos. Y ya que si vemos que esto consigue lo que queremos con la mejoría, pues haremos los trasplantes y después con hígados descartados humanos para luego pasar a la práctica clínica. En relación con lo que comentas de asociar técnicas de diálisis, me hace pensar en el modelo Mars, ¿no? Para la diálisis de albúmina, ¿no? Para depurar otro tipo de tóxicos. ¿Es algo así lo que...? Bueno, no, vamos a poner como una diálisis habitual como de riñón, como el injerto es una máquina de diálisis, efectivamente. Vamos a poner, justamente vamos a empezar esta semana, pero vamos a poner un filtro de diálisis y como asociar una máquina externa de diálisis, porque sí que hay ciertas cosas que el hígado mismo no consigue aclarar. Y hay otro grupo que está trabajando en esto de Suiza y también ha hecho perfusiones de 7 días y han visto que para más prolongada sí que hay que asociar con un riñón, básicamente. Muchas gracias, Amelia. Siento no tener más tiempo para seguir hablando, pero andamos un poquito justos de tiempo. Le quería preguntar a Gemma una cosa muy sencilla. ¿Vosotros creéis que a las esclerosantes primarias con enfermedad inflamatoria intestinal hay que operar al 100% del intestino antes de hacer el trasplante? Yo creo que no, o sea, al 100% no, pero quizá los pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal que está mal controlada, pues quizá esos pacientes sí, y además, bueno, como se ha visto, bueno, lo que hemos visto es verdad que tenemos muy poquitos pacientes y que quizá sería interesante pues ampliar a otros hospitales y hacer un estudio similar. Lo que sí que hemos visto es que esos pacientes sí que tienen una mejoría, una mejor supervivencia que los pacientes que no son intervenidos. Gemma, estos pacientes que son sometidos por trasplante a resección intestinal, a cirugía, como has indicado, ¿cómo les modifica eso su inmunosupresión? ¿Veis que hay trastornos en la absorción? ¿Hay que hacer muchas modificaciones? ¿Se adaptan bien? La verdad que ese dato en concreto no te lo puedo dar porque no es uno de los ítems que no hemos estudiado como tal, cómo ha variado la inmunosupresión en los pacientes que realmente pues,
yo creo que los pacientes a los que se les ha quitado parte del intestino para tratar su enfermedad inflamatoria probablemente hayan necesitado una menor cantidad de inmunosupresión. Pero es una cosa que es una opinión, no es un dato que le pueda dar como tal, porque no es un ítem que hayamos recogido. Siguen sin entrar preguntas del auditorio, pero bueno, yo animo también a los compañeros presentes en la sesión que por favor, si entre vosotros algún compañero ahora las preparéis y seguimos con Francisco, ¿no? Fernando, ¿algún comentario a la presentación de Francisco, ¿no? Muy interesante, sobre todo por el periodo de estudio. Me llama la atención la cantidad de riñones trasplantados sin biopsia previa, ¿no? Un Claro. 60%, creo recordar, ¿no? Sí, tenemos la población cirrótica, es verdad que son pacientes que en general biopsiarlo supone muchas dificultades por el riesgo hemorrágico que tienen. Muchos acaban no estando filiados y los que sí teníamos filiados eran enfermos renales previamente que ya posteriormente desarrollaron la insuficiencia hepática, entonces los pudimos biopsiar cuando tenían todavía una población aceptable para asumir el riesgo. Es verdad que muchos infelizmente no los tenemos filiados. ¿Y os llevasteis alguna sorpresa en estos que estaban sin biopsia? De momento no. La supervivencia que tenemos la verdad es impresionante. Tenemos supervivencia del 50% a los 24 años, que es una locura. Pero rechazo realmente no hemos tenido ninguno y la duda sobre recidivas de enfermedades glomerulares no hemos tenido muchos. No tenemos después muchos riñones que estén controlados histológicamente. Los que sí tenemos controlados, lo que hemos encontrado siempre es nefropatía crónica del donante, nefropatía asociada sobre todo a los inhibidores de la AFK, pero no hemos visto recidivas glomerulares. Francisco Miguel, vuestra serie que es magnífica, creo que son 30 años hacia atrás, ¿no? 9 años, me parece una serie pues magnífica. Lo que pasa es que, claro, viendo los gráficos, el perfil de la etiología de estos trasplantes combinados hacia el futuro va a cambiar, porque claro, que el gran peso sea en el caso del hígado, la hepatitis vírica, pues en la actualidad realmente pues la indicación de trasplante ya por el virus C ha caído muchísimo y hay fármacos que controlan mucho cada vez menos número, es menor el número de pacientes que trasplantamos con virus. Quizá, enlazando ideas con lo que ayer nos decía el doctor Bataller, ¿no? El nuevo perfil de paciente al que no hay que olvidar el riñón, el paciente con síndrome metabólico, ¿no? Que trasplantamos con este tratado de hepatitis no alcohólica o, bueno, con los actuales términos, ¿no? ¿Qué piensas tú, ¿no? ¿Hacia dónde piensas que este conocimiento que tenéis previo, en qué paciente en el futuro se va a aplicar? Nuestro objetivo con el trabajo era, sobre todo, independientemente de la etiología, el apoyar el trasplante simultáneo. Siempre que consideremos que en algún momento le hará falta a un paciente un riñón, intentar no demorarlo. Está ya muy visto en las series. El simultáneo, el hígado tiene un efecto, parece esponja, para proteger al riñón. Es capaz de absorber esos anticuerpos y neutralizarlos. En algunas veces, incluso pacientes que tenemos con los anticuerpos circulantes, no se observan rechazos humorales asociados porque asumimos que el hígado es el que está asumiendo toda esa carga inmunológica y está protegiendo al riñón. No tanto en cómo va a cambiar la etiología de nuestros futuros receptores, sino el apoyar que busquemos siempre un simultáneo. No salvar ahora el hígado y más adelante el riñón, sino en este momento, aunque la disfunción renal no sea muy avanzada, si calculamos que por ahí tendrían que ir los tiros, si calculamos que en los próximos 5 años, 6, un paciente pueda venir a necesitar terapia renal sustitutiva, darle ya un riñón de ese mismo donante para intentar ganar estos años que perdemos más adelante. Más adelante el problema inmunológico va a estar ahí. Entonces, darle ya esa ventaja al paciente desde el primer momento. Es un modelo muy razonable, además, como tú bien indicas, en el simultáneo ambos órganos son del mismo donante, ¿no? Y luego, en relación con vuestros datos, por alguna experiencia que hemos tenido en nuestro programa, pues bueno, si podía hacernos algún comentario, cómo rescatasteis desde el punto de vista de inmunosupresión actitudes al paciente que hizo el rechazo hiperagudo humoral, ¿no? Con pérdida del injerto hepático, con trasplantectomía.
un poquito cómo fue vuestra actuación. Si ya que había habido un rechazo modal, algún gesto de selección del nuevo donante para intentar evitar una repetición del episodio. ¿Algún comentario de este paciente, por favor? Sí, esa paciente hizo su rechazo hiperagudo, perdimos ambos injertos y buscándole, cuando le surgió el nuevo donante, infelizmente riñón no se le consiguió poner tampoco. Esa paciente al final, a las 48 horas, recibió un segundo hígado y siguió en diálisis el resto de su vida. Infelizmente ha fallecido ya, pero Mm, pero es verdad que lo curioso de ese caso fue efectivamente cómo el hígado pudo asumir en esas 48 horas todos los anticuerpos de la paciente. Se trasplantó con anticuerpos, el hígado lo absorbió y al extirparlo, la paciente ya no hizo ningún nuevo anticuerpo y durante el tiempo que permanecía en diálisis, que ella siguió en lista activa de trasplante a la espera de un riñón que felizmente no surgió, pero logró eliminar esos anticuerpos, además solo los que eran específicos para esos órganos. Todos los demás anticuerpos que ese hígado no compartía, él no los eliminó. Ahí está un ejemplo bastante claro de ese efecto esponja que parece haberse producido. Todo lo que era compatible con ese hígado se lo llevó al quitarle el órgano. Infelizmente no hubo un segundo riñón para esta paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Veo que no tenemos aviso de tiempo, ¿no, Fernando? Respecto a este primer bloque, aún no ha habido, pues yo creo que como no entran preguntas y tampoco de la sala veo, yo quiero volver con Rafa, que lo tengo aquí. Simplemente, no sé, si el modelo en un futuro se afina tanto que realmente identifica pacientes con altísimo riesgo de recidiva y no sé, pensando, ¿cabrían actitudes de anticipación en esos pacientes? No sé, ¿seríamos capaces de detectar si está aproximando el problema? No sé, en este sentido de inventar un poco el futuro, ¿qué piensa, Rafa? Desde luego, las potenciales aplicaciones de este tipo de análisis pues son muy altas, ¿no? Son muy importantes. Pero claro, todo esto tiene que estar sometido, ya lo sabemos todos, a procesos de validación externa y al test de grupos. De momento esto es una experiencia inicial. Nuestro grupo tiene ya experiencia en análisis de previsión de mortalidad utilizando este tipo de aproximaciones estadísticas y sí, la idea es intentar optimizar y tomar decisiones antes del trasplante, digamos que sería el entorno ideal, es decir, que sabiendo o conociendo información y calculando probabilidades pre-trasplante, digamos que sería un futuro no ideal, pero digamos donde la aplicación de este tipo de análisis pues fuera el óptimo, claro. Es hipotetizar en cualquier caso, pero la idea es esa. La idea es que utilizando la potencia estadística de este tipo de análisis, pues poder anticiparnos y tomar mejores decisiones y utilizar la mejor terapia, el mejor tratamiento para cada paciente, incluyendo el trasplante, por supuesto. Yo recuerdo, el doctor Pardo, pues bueno, por supuesto, con más experiencia que yo y más años de experiencia, recordamos el modelo bayesiano de los compañeros de Córdoba para el tema de la donación del donante, ¿verdad? Que también ha sido un motivo de discusión en nuestras reuniones, ¿no? Cómo intentar qué datos usar para elegir el mejor donante para el mejor receptor, ¿no? Y ese aspecto de investigación translacional, de pasar la investigación al uso clínico, aún está por ocurrir. Sí, que yo conozca, ¿no, Fernando? Aún no hemos dado ese salto, ¿verdad? Y recuerdo que los trabajos de Javier Briceño, luego el soporte matemático que requiere mantener estos modelos, ¿no? Pues bueno, son infraestructuras humanas, afortunadamente, que no son fáciles. ¿Qué, perdón? No sé si daremos ese salto algún día. No. Ya. Rafa, disculpa que te he interrumpido. No, en absoluto. La idea, por supuesto, es intentar contribuir a dar ese salto y aportar conocimiento, por supuesto, y mejorar la práctica clínica, que al fin y al cabo es lo que intentamos todos, por supuesto.
No sé cómo estamos de tiempo, yo creo que estamos pasados de tiempo. Sí, yo creo que son y 55, o sea, nos quedan 35 minutos. Yo creo que, Macarena, si fueras tan amable, yo creo que deberíamos pasar al segundo bloque y, por favor, mantenedos todos después de la discusión, ¿vale? Si sois tan amables. La reconstrucción biliar en el trasplante hepático pediátrico presenta una dificultad técnica variable en función del tipo de injerto, en muchas ocasiones reducido, y variaciones anatómicas de la vía biliar. En la mayoría de casos se realiza una hepático-yeyunostomía en IDRUS, ya sea antigua si se trata de una atresia biliar o nueva en otras enfermedades, aunque una minoría admite anastomosis término-terminal del hepático o colédoco del donante con el colédoco del receptor. Las principales complicaciones biliares son la fuga, la infección y la obstrucción, y se deben a múltiples causas, desde un conducto biliar menor no visualizado y por tanto no anastomosado, pequeños conductos en la zona de corte, dehiscencia precoz o estenosis de la anastomosis, hasta trombosis arterial o daño de preservación que puede provocar una patología biliar isquémica. Más a largo plazo pueden aparecer colangitis ascendentes y estenosis tardías con sus complicaciones como colangitis o litiasis, entre otras. En algún caso pueden confundirse o formar parte de un rechazo crónico. El objetivo de este trabajo fue analizar las secuelas de estas complicaciones a largo plazo y ver cómo están estos pacientes que las padecen años después. Para ello revisamos los trasplantes hepáticos realizados entre 2006 y 2011, excluyendo los retrasplantes, obteniendo una muestra de 137 trasplantes a una mediana de edad de 1,6 años. Durante ese periodo, más de la mitad de los injertos procedieron de donante vivo, un 21% de hígado entero, 15% de hígado reducido y un 12% procedían de split o bipartición. La anastomosis biliar, en más del 90%, fue mediante IDRUS. Solo en un 9% fue en término terminal. Estudiamos retrospectivamente la patología biliar precoz y tardía, poniendo punto de corte en los 2 meses del trasplante. Revisamos datos clínicos como fuga o prurito, analíticos y radiológicos como la dilatación de la vía biliar en ecografía o en la colangioresonancia, y revisamos asimismo el tratamiento y la evolución de estos pacientes hasta enero del 2020. Finalmente pudimos revisar el 92% de la serie, es decir, 126 pacientes. Tras un seguimiento medio de 10 años, 16 niños se retrasplantaron, 10 de forma inmediata y 6 de forma tardía, por motivos ajenos a la patología biliar, siendo la supervivencia global del paciente al final del periodo de estudio de casi el 90%. En cuanto a las complicaciones precoces, un 26% de los niños presentaron fuga biliar, que se resolvió sin necesidad de cirugía en casi la mitad y precisó reintervención en la otra mitad, entre los días 2 y 53 del posttrasplante. Al analizar diferencias, según el tipo de injerto, observamos más complicaciones biliares en el donante vivo y en el split, aunque no de forma significativa. También vimos que en el donante vivo y en el entero predominó más la actitud quirúrgica frente al reducido y al split, en el que predominó más la actitud conservadora. No vimos diferencias de incidencia entre niños menores y mayores de 1 año. En cuanto a factores de riesgo, en los 2 únicos casos de trombosis arterial de la serie se produjo una fuga biliar. No vimos diferencias en cuanto a la técnica quirúrgica empleada, IDRUS o término terminal, aunque sí existieron diferencias en aquellos casos donde la vía biliar fue doble, donde se duplicaron las fugas. Sin embargo, este aumento no fue proporcional a la revisión quirúrgica, ya que muchas de estas se resolvieron de forma conservadora. 23 pacientes presentaron complicaciones biliares tardías, 5 fueron colangitis sin estenosis que se trataron con antibiótico, pero 18 presentaron estenosis, asociada o no a disfunción del injerto, o colangitis de repetición, precisando tratamiento quirúrgico o intervencionista. En esta gráfica vemos cómo a 3 años del trasplante, casi un 20% de nuestra serie había precisado tratamiento por problemas biliares tardíos a una mediana de comienzo de unos 26 meses. Llamativamente encontramos una relación significativa entre haber tenido una fuga precoz que no fue reintervenida y se resolvió de forma conservadora y presentar complicaciones biliares tardías, frente a aquellos que no tuvieron complicaciones tempranas o que fueron intervenidos en el posoperatorio inmediato.
No fue significativa, sin embargo, la relación entre la patología biliar tardía y el tipo de anastomosis o el tipo de injerto, aunque los procedentes de split o de vivo, al igual que las precoces, fueron más frecuentes. La primera opción de tratamiento de las estenosis consistió en una colangiografía transhepática percutánea y dilatación con balón. En un 72% esta fue exitosa, mientras que en una minoría no se pudo pasar la anastomosis precisando cirugía. Sin embargo, la tasa de recidiva fue alta, de casi el 50% de aquellos que se dilataron y el 80% de aquellos que se reintervinieron precisando nuevas CTPH, siendo estos un total de 10 pacientes. De ellos recibieron finalmente un stent biliar con buenos resultados 4, siendo curiosamente 2 de ellos los que habían presentado trombosis arterial. En esta tabla, se detallan los 10 pacientes que presentaron recidiva de la estenosis biliar tras la CTPH y o cirugía. Todos menos uno se resolvieron con nuevas sesiones de dilatación, tanto si tenían una dilatación única como difusa y en algún caso incluso una vía biliar rosariada, siendo útil la colocación del stent en 4 casos como hemos comentado. Solo un paciente de 18 años con múltiples episodios de prurito y dependiente de antibióticos no toleró el catéter interno-externo tras múltiples intentos, presentaba una vía biliar rosariada y fue retrasplantado 13 años después de su primer trasplante, confirmándose en el explante signos de rechazo crónico. Aquí les muestro el protocolo de actuación ante un paciente trasplantado que precisa una CTPH. Consiste en 3 procedimientos quirúrgicos espaciados 2, 3, 4 semanas. Inicialmente se punciona y se coloca el catéter a través de la anastomosis. En un segundo abordaje se dilata dicha anastomosis y en un tercero se vuelve a dilatar por última vez previo a la retirada del drenaje. En función de la clínica, el paciente puede estar hospitalizado con antibiótico y el catéter abierto o de alta con el catéter cerrado, entre procedimientos. Una vez retirado el catéter se pasa antibiótico oral y se busca la normalización clínica del paciente. Tras un total de 40 procedimientos en nuestro estudio, 2 pacientes presentaron septicemia y otros 2 hemofilia. En cuanto a la evolución de los 18 pacientes, los valores de ALT y gamma GT se normalizaron en la mayoría y en los que no, permanecieron siempre por debajo del doble de sus valores normales, con cifras de bilirrubina normales en todos ellos. En cuanto a la ecografía, se normalizó o permaneció una mínima ectasia o aerobilia en casi un 70% y un pequeño porcentaje permaneció con una dilatación visible. En resumen, hubo patología biliar precoz en el 26% y tardía en casi el 15%. Concluimos, por tanto, diciendo que las complicaciones biliares en el trasplante hepático pediátrico son frecuentes y se asocian a infección y a hospitalización prolongada. La fuga precoz autolimitada se asocia a la observación de problemas posteriores como es la estenosis, por lo que nuestra tendencia ha sido a ser menos conservadores en los últimos años. En la estenosis tardía, la actuación percutánea fue posible en la mayoría de las veces, aunque un alto porcentaje recurren tras CPTH o cirugía. Sin embargo, con varias sesiones más, el resultado al cabo de los años ha sido muy bueno, incluso en lesiones no tan favorables como son las secundarias a isquemia y algunas formas larvadas de rechazo. Son necesarios más estudios que avalen el uso de stents biliares y definan el tiempo entre dilataciones en pediatría para agilizar la resolución de estos problemas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy Javier Tejedor de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Primero, darles las gracias por seleccionar nuestro trabajo para su exposición oral en este congreso, titulado Desarrollo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica de novo al 5º año post-trasplante hepático y factores predictivos. La prevalencia de la enfermedad hepática grasa se incrementa de manera paralela al desarrollo de la obesidad y la diabetes mellitus, como una manifestación hepática del síndrome metabólico. La incidencia de esta entidad de novo post-trasplante hepático es variable, entre un 20 a un 80% en función de los distintos estudios. Además, existen evidencias que asocian esta entidad con un aumento de la morbimortalidad cardiovascular. Existen los test no invasivos validados para el estudio del grado de fibrosis en esta entidad, como pueden ser NAFLD, Fibrosis Score, APRI, ART, BART y FIF4. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, el objetivo principal de nuestro estudio fue determinar
la prevalencia de enfermedad hepática grasa de novo al 5.º año post-trasplante, valorar su impacto en la supervivencia y en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Como objetivos secundarios, fueron evaluar los factores predictivos de esta entidad, así como su asociación con el síndrome metabólico, y estimar la aplicabilidad de los test no invasivos anteriormente comentados para valorar el riesgo de fibrosis en este grupo de pacientes. Para ello, se llevaron a cabo un análisis retrospectivo unicéntrico de los pacientes trasplantados hepáticos entre el periodo de tiempo de 2001 a 2014. Como criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que recibieron un trasplante combinado hepatorrenal, un retrasplante, aquellos pacientes cuya indicación de trasplante fue el hígado graso o criptogénica, la coinfección por VIH, la hepatitis C en genotipo 3 o aquellos pacientes cuya mortalidad fue anterior a los 90 días post-trasplante hepático. Se definió la enfermedad hepática grasa como la evidencia radiológica de esteatosis de novo en ausencia de otras etiologías. Se realizó un análisis multivariante de los factores predictivos de esta entidad y un análisis de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier. A lo largo de este periodo, 435 pacientes fueron trasplantados hepáticos. Finalmente fueron incluidos en el análisis 252 pacientes. Casi el 80% de la cohorte fueron varones, con una media de 54,9 años de edad. La incidencia de enfermedad hepática grasa de novo al 5.º año post-trasplante fue de 36,1. Como vemos en la siguiente tabla, comparación de las características basales en el grupo de pacientes que desarrollaron enfermedad hepática grasa no alcohólica al 5.º año post-trasplante y el grupo control. En el momento del trasplante no existían ninguna diferencia estadísticamente significativa, excepto el peso y el IMC en el receptor, así como en las variables del donante, como fueron la edad, el IMC, el grado de esteatosis, ni en las variables de la cirugía, como fueron el tiempo de isquemia ni la disfunción primaria del injerto. En cambio, sí que existían unas diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor el IMC en los pacientes que presentaron enfermedad hepática grasa al 5.º año, tanto en el primer año como en el 5.º año, así como la ganancia de peso, el desarrollo síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y triglicéridos. Como pueden ver en la parte baja de la tabla, el desarrollo de eventos cardiovasculares y de tumores fue mayor en el grupo de pacientes que presentaron esta entidad al 5.º año post-trasplante. En cambio, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Como ven en la figura 2, la incidencia de enfermedad hepática grasa de novo fue mayor en aquellos pacientes que tenían mayor criterios o puntos en el síndrome metabólico. Como ven en la tabla 2 del análisis multivariante de variables asociadas a la enfermedad hepática grasa al 5.º año post-trasplante, fueron el sexo varón, la obesidad y el síndrome metabólico al 5.º año post-trasplante y el desarrollo de diabetes mellitus de novo, como lo pueden ver en negrita. Entre el 58 y el 86% de pacientes de este grupo desarrollaron una fibrosis significativa, definida como un F2 o superior, medida con los test no invasivos comentados al inicio de la presentación. En lo referente a la supervivencia, los pacientes que presentaban esta entidad al 5.º año post-trasplante tenían un peor pronóstico que aquellos pacientes que pertenecían al grupo control, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, podemos concluir que la enfermedad hepática grasa de novo al 5.º año post-trasplante es una entidad frecuente y se asocia con comorbilidades cardiovasculares. El sexo, la obesidad, la diabetes mellitus de novo y el síndrome metabólico fueron factores asociados con el desarrollo de esta entidad de novo. Una proporción significativa de los pacientes que desarrollaron esta patología presentaban una fibrosis avanzada medida con los test no invasivos fáciles de calcular.
Finalmente, aquellos pacientes que desarrollaron la enfermedad hepática grasa al 5.º año post-trasplante tenían un peor pronóstico y una peor supervivencia a largo plazo. Eso es todo, muchas gracias. Buenos días, soy la doctora Mercadal, del equipo de trasplante hepático pediátrico, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Os quería presentar el estudio llevado a cabo por nuestro equipo sobre los hallazgos histológicos en las biopsias de protocolo de los pacientes pediátricos con trasplante hepático. Las mejoras en el manejo del paciente pediátrico con trasplante de hígado, tanto a nivel quirúrgico como cuidados intensivos y médicos posteriores, han contribuido al aumento de la supervivencia tanto del injerto como del paciente trasplantado. Como consecuencia, se plantean nuevos retos en su seguimiento a largo plazo, entre ellos el control de la inmunosupresión y sus complicaciones. Algunos estudios han puesto de manifiesto la presencia de cambios histológicos en pacientes con analítica normal y niveles de inmunosupresión en rango terapéutico, pero por otra parte, otros autores han conseguido retirar la inmunosupresión por completo en pacientes seleccionados. En este marco, nuestro objetivo principal fue evaluar los hallazgos histológicos de las biopsias de protocolo que realizamos en pacientes con trasplante hepático pediátrico en seguimiento de nuestro centro. Como objetivos secundarios nos marcamos relacionar los cambios histológicos con otros factores, entre ellos los niveles de inmunosupresión, el tiempo de evolución desde el trasplante, las complicaciones surgidas durante este tiempo o cambios analíticos. Se trata de un estudio de cohortes transversal. La recogida de datos se llevó a cabo entre enero de 2018 y diciembre de 2020. Incluimos a todos aquellos pacientes de entre 2 y 20 años con trasplante hepático durante la edad pediátrica que realizan actualmente el seguimiento post-trasplante en nuestra unidad y que hemos incluido en el programa de biopsias de protocolo. Este programa incluye una biopsia hepática a los 2 a los 5 años y luego cada 5 años post-trasplante. Y al mismo tiempo llevamos a cabo una analítica sanguínea que incluye, entre otros, función hepática, niveles de inmunosupresión, autoanticuerpos, anticuerpos antiespecíficos y además realizamos una ecografía abdominal y elastografía. Nuestro protocolo incluye además el manejo según los resultados histológicos. Así, en aquellos pacientes con rechazo agudo, modificamos el tratamiento según el resultado de la biopsia, es decir, el grado de rechazo, el tratamiento que llevaba de base el paciente, su patología y otras posibles comorbilidades. Así, algunos pacientes han requerido aumento de dosis de tacrolimus, añadir corticoides, nos lo llevaba anteriormente, o añadir micofenolato. Además, a estos pacientes se les realiza una biopsia hepática de control al año tras el cambio de tratamiento. Al mismo tiempo, se repiten las exploraciones complementarias que he comentado en el primer paso. Por otro lado, los pacientes que no presentan rechazo se mantienen dentro del protocolo de seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes con trasplante sin modificación. Se realizaron biopsias de protocolo a 81 pacientes, la mayoría mujeres, con una mediana de edad al trasplante de 1 año y una mediana de edad en el momento de la biopsia de 11 años. La etiología principal por la cual se trasplantaron nuestros pacientes fue la atresia de vías biliares, seguido por otras enfermedades colestásicas como el síndrome de Alagille y muy de cerca por los errores innatos del metabolismo. En esta gráfica podéis observar la distribución de número de pacientes según el tiempo post-trasplante en el momento de la biopsia. Así veréis que 23 pacientes habían pasado 2 años desde el trasplante, 24 pacientes 5 años y 17 pacientes en los grupos de 10 años y 15 años post-trasplante. En cuanto a los hallazgos histológicos que encontramos en todos estos pacientes, el 43% de ellos presentaban una biopsia completamente normal, pero un 25% de los pacientes una inflamación inespecífica, RAI 1 o 2, y el 21% signos de rechazo agudo. También podéis observar que un 7% ya presentaba signos de fibrosis. No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el tiempo post-trasplante y los hallazgos histológicos, pero en esta gráfica podéis ver cómo a los 2 años la mayoría de pacientes aún tienen biopsia normal y a los 5 años esta distribución ya ha cambiado y que ya han aumentado los pacientes. Centrándonos ahora en nuestro objetivo secundario, que era relacionar los hallazgos histológicos con diferentes factores, empezamos por el grupo de 17 pacientes que presentó rechazo agudo. Y veréis
En esta tabla, como no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de rechazo y no rechazo en cuanto a la edad de trasplante, el tiempo de evolución de trasplante, los niveles de tacrolimus, marcadores bioquímicos, tanto transaminasas como bilirrubina, o valores de fibroscan. Tampoco encontramos diferencias en el hecho de haber presentado rechazo agudo previo, presencia de anticuerpos o anticuerpos donantes específicos, excepto si nos fijamos en el grupo de más de 10 años de evolución post-trasplante, en los que sí presentaban más riesgo de rechazo agudo si tenían anticuerpo donante específico positivo. Recordar que a los pacientes que presentan signos de rechazo agudo se les aumentan los niveles de inmunosupresión y se realiza una biopsia al año. Como veréis en esta gráfica, todos los pacientes llevaban tratamiento con tacrolimus, algunos con otros fármacos. La mediana de niveles de tacro en la primera biopsia fue de 3,8, aumentando en la segunda hasta 4,4. De los 17 pacientes que presentan rechazo agudo, 10 pacientes ya han cumplido un año postcambio de tratamiento y se ha realizado la biopsia de control. 8 de ellas completamente normales y 2 con leve inflamación inespecífica. Si nos centramos en los pacientes que presentan fibrosis, veréis que 5 de ellos en F1, F2 y 1 de ellos F3. Al intentar relacionar los mismos factores con la presencia o no de fibrosis, tampoco encontramos que ninguno de ellos fuera estadísticamente significativo. Como conclusiones, en nuestra cohorte, hasta un 57% de los pacientes pediátricos trasplantados de hígado que tienen niveles de inmunosupresión en rango terapéutico y analítica normal presentan alteraciones histológicas en las biopsias de protocolo. En aquellos pacientes que llevan más de 10 años de seguimiento, la presencia de rechazo agudo en nuestro cohorte se relacionó con presencia de anticuerpo donante específico. Además, aquellos pacientes que presentaban rechazo subclínico, tras aumentar la inmunosupresión, no presentan signos de rechazo al cabo de un año. Creemos que se requieren estudios multicéntricos con una cohorte mayor para confirmar estos hallazgos y su correlación con diferentes factores de riesgo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, vamos a pasar a las preguntas de este segundo bloque. Si tenéis alguna observación, alguna pregunta para los tres ponentes. Aquí veo y de la sala no ha entrado ningún comentario de los compañeros previos, los ponentes de la sesión previa, algún comentario y si no vamos nosotros a... Quería empezar por preguntarle a Anne por los 20 años previos, porque empezáis el estudio en el 2006 y La Paz llevaba 20 años trasplantando niños. Entonces, mi pregunta es si a lo largo de esos 20 años previos las complicaciones biliares eran mayores, menores o eran iguales. ¿Por qué empezasteis en el 2006 el estudio? Bueno, realmente, ¿se me oye? Sí, sí. Sí, realmente fue un estudio que se empezó en esa época y vimos un poco las complicaciones porque estábamos allá por el 2012, 2013 y habíamos revisado los pacientes de los últimos años. Lo que pasa es que como son pacientes crónicos que luego sigues viendo a lo largo de los años y ves que recidivan algunas de las complicaciones biliares, pues en el año 2020 decidimos ver cómo estaba esa cohorte que en un determinado momento habíamos seleccionado para ver las complicaciones más a corto plazo, pues ver cómo estaban al cabo de los años. Y nos satisfajo ver que realmente después de haberlo pasado mal, con muchas hospitalizaciones prolongadas, pues al cabo de los años la mayoría de los pacientes están bien. Con respecto a la serie anterior, pues probablemente también tendríamos el mismo número de complicaciones biliares, pero no están revisadas. El tema, bueno, quizá el número de injertos a lo mejor inicialmente en las primeras épocas de injertos enteros o de injertos reducidos, pero ligeramente reducidos, pues eso pudo favorecer que no hubiera tanta complicación biliar. Pero al cabo de los
de los años, como se ha fomentado muchísimo más el uso de técnicas alternativas como el split o el donante vivo, pues sí que hemos visto que la mayoría de las complicaciones que tenemos ahora en nuestros pacientes son biliares y han disminuido con el paso de los años y del aprendizaje, obviamente, pues las complicaciones portales o arteriales o de otro tipo. Enhorabuena. Bueno, primero por el seguimiento. Creo que el 92% de los pacientes de esta cohorte han completado el seguimiento. Felicidades. Luego, mostrar mi asombro porque yo pensaba que el tratamiento quirúrgico precoz de estas complicaciones iba a ir mejor y nos demostráis que no, que pacientes que fueron intervenidos también tuvieron problemas a posteriori. Y luego a raíz, y disculpa porque solo a raíz de una serie de imágenes que nos has puesto, ¿no? Pero el aspecto colangiográfico de esos hígados es de lesiones sistémicas. Algunos de esos, lesiones múltiples, adversariales. Entonces mi pregunta o mi reflexión sería, si, en condicional, si dispusiéramos de tantos injertos pediátricos como de adultos proporcionalmente, más de estos pacientes irían a retrasplante precoz, conocida vuestra, es decir, conocido el análisis de esta serie, la necesidad, yo pensar que son niños y ver los procedimientos repetidos de CTPH, de ingreso, de daño personal y familiar, no sé, si hubiera más injertos pediátricos, ¿estos niños se retrasplantarían antes? ¿Podríais decir, pues mira, con esta colangiografía no tiene sentido? Yo creo que no. La verdad es que de una serie de 126 pacientes, obviamente ahí hemos quitado los retrasplantes, que el que ha tenido una complicación urgente que ha habido que retrasplantarle se retrasplantó, pero no están incluidos en el estudio. Pero de toda esta cohorte de pacientes, la verdad es que a largo plazo, de 10 pacientes que fueron de estos pacientes complejos que al final no acaban de mejorar después de sus sesiones en rayos vascular o de sus cirugías, son 10 pacientes los complejos y de ellos uno, 13 años después, que se ha confirmado que en realidad era más bien una evolución como a rechazo crónico, es el que se ha retrasplantado, pero todos los demás están bien. No creo que porque hubiera más oferta de donantes pediátricos les hubiéramos metido en lista de retrasplante. Lo único que sí que sacas de conclusiones después de todos estos estudios son que los que dan guerra están hospitalizados mucho tiempo, que hay poca evidencia de los stents y ahora últimamente tendremos que actualizar un poco pues esta serie con los últimos datos que estamos haciendo en los últimos años y ver si se pueden minimizar todas estas complicaciones y sobre todo las hospitalizaciones prolongadas, porque al final si les cierras el catéter hacen un poco de fiebre, no les puedes mandar a casa y se complica un poco la calidad de vida de estos niños. Entonces, bueno, hay que mejorar esos tratamientos, pero no creo que aumentaría la incidencia del retrasplante en ese sentido. Muchas gracias, Ana, y un saludo para el doctor López Santamaría desde aquí. Y me agrada mucho que mientras hablaba, María decía con la cabeza que estaba de acuerdo contigo y no conmigo, es que no tenemos tiempo para abrir más. Muchísimas gracias, aunque sea por esos gestos, ¿no? A vosotros. No, por favor, vosotros. ¿Seguimos con Javier, Fernando? ¿Con la comunicación de Javier? Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, enhorabuena por el estudio. Llama la atención que, claro, el hígado graso post-trasplante, lo que hay que hacer es instruir muy bien a los pacientes de lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer y que no les conviene nada engordar, ¿no? Porque la mayoría de ellos son en relación con obesidad, ¿no? Más que con otra causa, ¿no? No se te oye, Javi. Bueno, mientras solucionas el problema, sí me gustaría comentarle a María. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el seguimiento que tenéis de los niños trasplantados, ¿no? Es un seguimiento extraordinario teniendo en cuenta que la mayoría son adolescentes o jóvenes intrépidos y que es difícil someterlos. Pero sobre todo es difícil someterles a biopsias de protocolo. Esto tiene un mérito enorme. Yo me imagino decirle a un adolescente rebelde que ya es bueno si mantiene la medicación, ¿no? Si tiene adherencia a la medicación. Pues ya decirle, ahora te voy a hacer una biopsia hepática, es complicado, ¿no? Pues sí, la verdad que ¿no? el periodo de transición entre adolescencia y adultos pues siempre es complicado, pero en general lo entienden y hemos tenido muy buena adherencia en ese sentido. El ingreso es muy corto, sí que
los adolescentes intentamos que ingresen la misma mañana de la biopsia y es cirugía ambulatoria, se hace la biopsia y se van a casa el mismo día. Los niños más pequeños no normalmente ingresan la noche anterior, pero los adolescentes, al dar la facilidad de que es solo un día, que es similar a cuando vienen a consulta y que no les va a suponer mucho más. Es más, muchos están contentos de perder un día de instituto, tampoco tiene más, pero sí, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. A mí me ha llamado mucho la atención el análisis tan interesante que habéis hecho de los pacientes los que habéis detectado rechazo agudo, ¿verdad? La no diferencia en tantas cosas, exceptuando quizás los anticuerpos donantes específicos, ¿no? Creo que comentaba en tu imagen. ¿No? Realmente encontrarse una sorpresa, pues eso es sorpresa, algo totalmente inesperado, ¿no? Claro, yo creo que para nosotros el objetivo inicial era hacer un estudio descriptivo, ¿no? De qué es lo que encontramos y si realmente eran necesarias estas biopsias de protocolo. Como digo al principio, ¿no? Hay grupos que están diciendo pues, que tienes analíticas normales y alteración en la biopsia y que es, ¿no? Lo que hemos encontrado nosotros, que hemos tenido que cambiar tratamientos a algunos pacientes con normalización posterior de la biopsia. Y por otro lado, grupos que ¿no? ahora están trabajando mucho en el tema de quitar el tratamiento por completo, que de momento también lo hemos conseguido en alguno, pero son pocos, no he presentado las cifras. Pero lo que más no nos sorprendió, pero sí que yo creo que es otra de las conclusiones, es que si no haces la biopsia, no te enteras. Ni por analítica, ni por anticuerpos, ni por nada. Simplemente los DSAs, ¿no? A largo plazo en pacientes de más de 10 años, pero que si veis tampoco lo podemos correlacionar con que realmente haya un rechazo. De hecho, no todos esos pacientes tenían alteraciones en la biopsia, entonces tampoco nos sirve como marcador. Nos sirve ahora mismo a nosotros como para seguir, ¿no? haciendo el seguimiento de estos pacientes y ver si a largo plazo habrá alguna consecuencia, ¿no? A nivel histológico. Pero hasta el momento la verdad es que lo que hemos visto es o haces la biopsia o no te das cuenta. Javier, ¿estás ya activo? ¿Tienes sonido? A ver. No, lo siento. Mientras Javier abre, Ane, vosotros por favor hacéis biopsias de protocolo un poquito en vuestros pacientes, en seguimiento, algo parecido a lo que María nos ha presentado. ¿O? Nosotros no hacemos biopsia de protocolo, me ha sorprendido vuestro protocolo. También me parece interesante saber cómo está el hígado, pero es verdad que a veces pillar el momento en el que esté con rechazo es complicado. No la hacemos porque, bueno, pues es una técnica invasiva y efectivamente, aunque se pueden ir a casa enseguida, pero siempre hacemos biopsia a la mínima sospecha de rechazo o incluso una disfunción prolongada y antes de introducir el tratamiento del rechazo. Pero bueno, sí que es verdad que conforme se hacen mayores en el seguimiento hay algunos pacientes que pueden evolucionar a un rechazo crónico y quizá si en el futuro se evidencia que tener esas biopsias, ir anticipándose al problema para evitar un rechazo crónico con ajustes de medicación, pues a lo mejor es algo interesante a tener en cuenta. Si puedo añadir un pequeño apunte, claro. Lo que estamos, ¿no? Al haber hecho estas biopsias, llevamos 3 años con el protocolo y con nuestros resultados lo que hemos hecho ahora es juntarnos con el equipo de bioquímica del Hospital Clínic de Barcelona, que estudian expresión de microRNAs, que ya han publicado alguna cosa en adultos. Y la idea es que ahora lo estamos empezando también con niños desde este año. Entonces, nuestra idea es intentar minimizar, ¿no? Encontrar a qué pacientes, ¿no? tienen más riesgo de presentar rechazo y minimizar esta necesidad de tener que hacer biopsias de protocolo. O sea, la idea es encontrar, ¿no? biomarcadores para que no tengamos que hacer esto. Una vez visto que creemos que ¿no? para algunos pacientes es necesario, pues intentar encontrar la forma de minimizarlo. En cuáles sí y en cuáles no, ¿no? Exacto. Doctor Tejedor, por favor, Javier, ¿está resuelto el problema? Javier, lo siento. Bueno, mientras arregla, yo creo que yo estoy con lo que nos tiene separado ahora mismo y no llevamos mascarilla es el puñetero COVID. Pero la gran epidemia silente de nuestra sociedad es la obesidad. Entonces, yo realmente se me hace duro lo pasivos que estamos frente a eso. Analizamos, conocemos la situación, la vemos, la describimos, pero nos faltan tomar medidas
eficaces a los pacientes. El doctor Pardo lo ha comentado, ¿no? Los pacientes con hígado graso de nuevo post-trasplante es porque no han cambiado hábitos de vida. Olvidémonos de la medicación es forzada, ¿no? Y ahí podemos tener ciertos ajustes. Entonces yo, enlazando con la conferencia, con la ponencia ayer del doctor Bataller, creo que es fundamental este aspecto, ¿no? En un 1 contra 1, en una consulta de 10 minutos, el paciente no va a cambiar sus hábitos. Tenemos que hacer grupos cooperativos con endocrinos, con rehabilitadores, con psicólogos, porque realmente la pérdida de insecto post-trasplante por hígado graso de nuevo es alta. ¿Cómo veis? ¿Tenéis en vuestro centro generado este grupo que ayer nos decía el doctor Bataller, este grupo multidisciplinar, que libre al hepatólogo de eso? Oiga, fulanito, por favor, pierda peso. Nos vemos dentro de X meses. Eso no sirve para nada. ¿Qué pensáis? ¿Por dónde debe ir esto? Porque lo que antes hablamos con Francisco, los virus están desapareciendo, pero el trasplante por hígado graso y los hepatocarcinomas asociados a ellos, pues son un reto. Y aunque estamos un minutillo fuera, y dejar abierta la idea de si tenéis experiencia o os habéis planteado el insertar la cirugía en la gastrectomía en banda, la gastrectomía en estos pacientes antes, después. ¿Alguna opinión en este aspecto, por favor? Y sobre todo, si Javier ha entrado, pues darle el turno de palabra. O sea, grupos de multidisciplinares de seguimiento de estos pacientes ahí en vuestros centros. Si me permitís, a nivel pediátrico, que yo en la consulta veo a la mayoría de nuestros pacientes con hígado graso no alcohólico, pediátricos, sí que es algo que estamos intentando montar, porque yo creo que el gran problema que tenemos es que nutrición y psicología, aunque sí que tenemos en el hospital pediátrico, no los tenemos a mano a todas horas como, ¿no?, en forma multidisciplinar para ayudar con nuestros pacientes, porque al final es lo que comentabas. Verles cada 6 meses no sirve de absolutamente nada, así que nosotros intentamos hacer, pues ahora más, ¿no?, con el tema virtual, pues más seguimiento, aunque sea a nivel virtual, incluso cada mes, pero con, ¿no?, atención primaria colapsada y que nosotros, pues por algún motivo en los hospitales, pues el tema de psicología y nutrición pues debería haber muchísimo más. Es verdad que cojeamos un poco en ese sentido de trabajo a nivel multidisciplinar. Javier, ¿puedes hablar ya o no? No. No se puede. No sí. ¿Nos escuchas, Javier? ¿Nos escuchas tú a nosotros? Sí. ¿En tu hospital hay grupo? ¿Tenéis formado un grupo multidisciplinar de atención al paciente con hígado graso de nuevo post-trasplante? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Sí, no. Ahora sí que tiene audio. Javi, lo siento, no. Rafa, en la fe, vosotros, que con tantísimo volumen, ¿cómo enfocáis esto? Pues intentamos descargar a los hepatólogos de ese trabajo y optimizarlo también. Y sí que es verdad que hay un grupo de enfermería de apoyo a los pacientes trasplantados que intenta, pues, no solo pues, mejorar el estado nutricional, sino también, pues, a nivel de rehabilitación física y en general es una mejora del estado de salud del paciente trasplantado. Y luego, con respecto a lo del tema del abordaje del paciente obeso pre-trasplante, sí que es verdad que se ha desarrollado un protocolo para combinar la cirugía de sleeve gástrico, la gastrectomía vertical con el trasplante hepático, pero aún no tenemos ningún caso operado, pero vamos, esa es la idea, sí. Estamos a 4 minutos. Javier, ¿resuelto? No. Bueno, mientras estamos a 4 minutos, yo antes de ceder la palabra al doctor Pardo para el cierre, si desgraciadamente, solo deciros que tenéis pendiente un plato de pescadito frito aquí en Málaga para una próxima ocasión. Y enhorabuena a todos los ponentes y muchísimas gracias porque creo que el debate ha sido dinámico y nos queda todo un domingo para disfrutar por delante. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, enhorabuena a todos. A Javi lo iremos a ver a Valladolid con Rueda de Duero y ya está. Claro. Gracias a todos. Un abrazo.